el día de hoy nos acompaña aquí en tu ciudad es el señor Cinto Espresate, quien es pues el miembro fundador y director general de Liberadictus, asociación civil, y nos da mucho gusto recibirlo aquí en esta mañana. Buenos días, Cinto, gracias por estar acá. Y hablemos de habilidades, pero ¿cuáles son las habilidades necesarias para poder surfear en la vida y poder, pues, ¿por qué no pasar una vida como todos queremos, bien, de buenas, apoyando a los demás, sumando en este mundo? Bueno, las habilidades para la vida es una cosa que instituyó la OMS en los años 90 de la década de los 90 del siglo pasado, donde se buscaban las características, destrezas, competencias que permitieran a una persona poder desenvolverse en la sociedad, en la cultura donde él estaba. Sí. Y entonces se llegó a un cúmulo de 10 habilidades para la vida, ¿no? Básicamente son el autoconocimiento de sí mismo, luego posteriormente es la comunicación asertiva, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de conflictos, etcétera, ¿no? Entonces lo que se busca con esas habilidades, si alguien las domina, las tiene introyectadas, le permite un transcurso en su vida, tanto a nivel personal como social, mucho más positivo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto directamente con el consumo o no consumo de drogas y también con la adicción? Sí, o sea, es muy importante porque si partimos de una base de que una persona va a desarrollar una adicción, los adictos en general son personas que son más sensibles y son personas que tienen dificultades en sortear lo que es su transcurso en la vida. El afirmar o el tener esas habilidades para la vida le va a permitir poder desenvolverse mejor y entonces alejarse de las drogas o de caer en la adicción. ¿Y qué es lo que podemos nosotros, por ejemplo, hacer para que la convivencia desde casa sea pues una convivencia sana, libre de adicciones, con habilidades positivas? ¿Cómo podríamos permear esto entre todos los miembros de nuestra casa? Bueno, aquí es muy importante lo que es, hablando de la familia, papá, mamá y los hijos, es la fase de crianza, ¿no? De dónde vienen los papás, ¿no? Cómo se comportan ellos, o sea, es muy importante. El poder desarrollar, por ejemplo, una habilidad para la vida que es la comunicación asertiva, que es el poder plantear las cosas que uno piensa, que uno siente, que uno necesita. Si hay una comunicación asertiva dentro de la casa va a ser más difícil que haya un consumo de drogas. ¿Por qué? Porque los problemas se plantean, los conflictos se resuelven, claro, y no hay que esconderse en otras partes. Oye, bueno, pues un tema muy importante, Enrique. Por supuesto que vamos a poner atención en estas 10 habilidades que nos dijiste y si no las tenemos, pues hay que empezarlas a implementar en casa.